hay un propósito eterno, y dentro de ese propósito eterno de salvación hay un propósito particular. Y hay mentiras que van a estar, ¿verdad? Queriendo venir a nuestras vidas una y otra vez para que nosotros podamos creerla y nosotros autosabotear precisamente ese propósito. Pero cuando estamos en Dios, cuando estamos creyendo quiénes somos en Dios, como bien decíamos, para cada mentira hay una verdad que la destruye. Hay una verdad revelada por el Espíritu para destruir, para deshacer. Por eso dice la Escritura que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. No ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Pero tenemos que reconocer que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, vino precisamente para eso, para deshacer todo poder, toda obra que el enemigo ha hecho o quiere hacer en contra de nuestras vidas, en contra de nuestras familias, en contra del propósito de Dios. Pero cuán importante es para que tú y yo podamos caminar en nuestra identidad, poder conocer a aquel que nos ha dado esa identidad. Porque tu identidad no está basada en un título. Hay personas que creen que su identidad está vinculada a un título, y cuando tú le quitas el título, cuando tú le quitas esa posición, se sienten depresivos, quieren renunciar incluso a la vida, quieren renunciar a tantas cosas, porque me han quitado aquello por lo cual tanto he luchado. Pero ¿sabes qué? Eso tú no eres. Esa posición gerencial, esa posición en esa empresa, en ese lugar, ese título que tiene, no es lo que te define. Es más, voy a decir algo un poco drástico, pero ese matrimonio no es lo que te define. Y es la razón por la cual hay personas que cuando atraviesan por un divorcio, una separación, piensan que el mundo se le acabó y quieren realmente salir del contexto, del mapa. Ciertamente el divorcio no está en el plan de Dios, no es lo que Dios quiere para nosotros, que suframos divorcio, pérdida, separación. Sin embargo, no es el fin de la historia, porque el propósito de Dios prevalece a una relación matrimonial, prevalece a una relación de paternidad. Y yo sé que es sensible esto, pero hay personas que pierden a un ser querido, a un padre, a una madre o a un hijo. Es un dolor bien intenso porque no es el diseño de los padres enterrar hijos. Pero aún así, no es el fin, porque no es lo que va a definirnos a nosotros. Quien nos define a nosotros es Dios. Y hoy precisamente quiero que nos centremos en que tú y yo podamos experimentar al Dios del propósito. Que más allá de lo que estamos luchando, más allá de lo que podamos estar enfrentando, podamos experimentar a Dios. Experimentar al Dios del propósito. Efesios capítulo 1, quiero leerlo acá. Efesios capítulo 1 de la versión Nueva Traducción Viviente. Recuerden que estamos últimamente utilizando esta versión porque es un lenguaje más popular, más conocido, conecta, ¿verdad? Aunque vamos a utilizar en otras ocasiones otras versiones. Pero Efesios capítulo 1, verso 11 dice: es más, dados que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Voy a repetir esto. Hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Y si hay algo que yo quiero que hoy tú y yo podamos ver acerca de este Dios que tenemos que experimentar, este Dios que es el Dios de propósito, es que nuestro Dios no es un Dios reactivo. Dios no es un Dios reactivo, Dios es estratégico y Dios tiene un plan.
Y digo eso porque podemos pensar que las cosas sorprenden a Dios, que la enfermedad sorprende a Dios y Dios dice, uff, se me enfermó ese hijo, se me enfermó esa hija, ahora ¿qué yo hago? Déjame ver qué hago. O, uff, mira, cayó, déjame ver cómo yo hago para poder levantarle. No, Dios no es un Dios reactivo, Dios es un Dios estratégico, Dios tiene un plan. Lo podemos ver reflejado en la creación. Porque Dios es un Dios que establece orden en medio del caos. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Había una tierra con un potencial, pero desordenada y vacía. Y dice la Escritura que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Y comenzó el Espíritu de Dios, dice, y dijo Dios. Y comenzó Dios a establecer orden. En medio del desorden, Dios comienza a establecer orden. Pero reconocemos que Dios es antes de. De manera que a través de este orden que Dios establece en la tierra desordenada y vacía, Dios nos está diciendo a nosotros, no importa el desorden, el caos que tú puedas estar viviendo, cuando mi espíritu está presente, yo establezco orden en medio del caos. Yo tengo un plan, yo tengo un propósito. Y vemos cómo Dios comienza a establecer las cosas. Todo el capítulo 1 de Génesis habla de cómo Dios comienza a establecer ese orden en medio del caos. Y una vez todo es establecido y Dios coloca al hombre dentro de su creación, dentro de lo que es su creación, vemos como Dios entonces revela propósito en la vida del hombre. Y es curioso porque cuando vemos que Dios revela propósito en la vida del hombre, ¿acaso podemos pensar que Dios no sabía que el hombre podía caer? Recuerda eso. Dios es omnisciente. Ese es uno de los atributos de Dios. Dios es omnipresente, un atributo de Dios. Dios está en todo lugar. Dios es todopoderoso, otro de los atributos de Dios. Dios es amor. Es decir, no es que Dios tiene amor para ti, es que Dios es amor en esencia, es uno de los atributos. Pero otro de los atributos de Dios es omnisciente. Cuando Dios revela al hombre propósito, 26 al 28, capítulo 1, Dios revela al hombre propósito. Dentro del propósito que Dios le está revelando al hombre, Dios sabía que en un momento determinado en la relación del hombre con Él, el hombre iba a fallar. Pero recuerda, Dios no es reactivo. Dios es estratégico, Dios tiene un plan. Y es por eso que cuando leemos Génesis capítulo 3, habla de proféticamente que en un momento determinado la descendencia de la serpiente iba a herir a la descendencia del hombre en el calcañar, pero la descendencia del hombre, Jesús, iba a herir a la serpiente en la cabeza, hablando de que iba a prevalecer. Cuando vemos que Lucas describe a Jesús como el Hijo del Hombre, es para conectar con esa palabra profética. Le dirán, pastor, usted me está confundiendo. No. Es que para que podamos entender eso del Dios que hemos creído y el Dios que queremos experimentar. Ese Dios, Pedro lo dice de esta manera. Pedro dice que Cristo Jesús, ese es el Cordero de Dios que fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Antes de Dios establecer orden en medio del caos, estratégicamente Dios ya se había encarnado, ya Dios había sacrificado a su Hijo, pero todavía no había sido manifestado. Creación. Dios estratégicamente prepara el plan de salvación del hombre para que el hombre pueda permanecer en una relación de hijo a padre a pesar de la caída del hombre. Dios viene aquí, la cruz del Calvario. Dios sacrifica a su Hijo en su plan estratégico y de salvación. Dios vuelve acá, a este punto, y comienza a crear. Y es por eso que momento antes de la cruz, Juan el Bautista dice, cuando ve a Jesús,
he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan tuvo la revelación en ese momento de que Jesús era el Cordero de Dios que antes de la creación ya Dios había sacrificado y que Pedro revela. Dios es un Dios estratégico, Dios es un Dios de plan, Dios es un Dios de propósito. Porque es importante que tú y yo podamos conocer eso. Porque los atributos de Dios operan conjuntamente para cumplimiento de su propósito y producir esperanza y seguridad a nuestras vidas. Voy a repetirte esto. Los atributos de Dios, Dios poderoso, Dios omnipresente, Dios omnisciente, amor. Todos esos atributos que podemos conocer acerca de Dios operan conjuntamente. El Dios omnisciente sabía, el Dios todopoderoso hizo, el Dios omnipresente ha estado ahí presente en todo momento. Y cuando tú sabes eso respecto a ti, y leemos cosas como que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, que Dios nos bendijo con toda bendición celestial antes de la fundación del mundo. Cuando vemos esas cosas y conectamos con que Él va a cumplir su propósito en nosotros, en medio de la dificultad, en medio de la pérdida, en medio de la crítica, en medio del dolor, tú y yo podemos tener esperanza y confianza de que Dios lo hará, porque estamos conociendo a ese Dios que pudo conservar la semilla desde Abraham para la salvación que se iba a cumplir a través de Jesús. Una semilla que pudo ser destruida a través de años, más de 400 años de esclavitud en Egipto. Una semilla que pudo haber sido destruida cuando hubo el decreto de matar a los primogénitos, a todo varón que naciese y a todo varón de menos de 2 años, para matar así a Moisés, que iba a ser el libertador del pueblo hebreo de manos de los egipcios. Esa semilla que iba a ser destruida cuando Jesús nace y hay un edicto de parte de Herodes para matar. Y Dios, vemos cómo Dios mueve las cosas, cómo Dios permite que la hermanita de Moisés lo coloque en un lugar, lo coloque en el río, esto llegue. ¿Conocen ustedes la historia de Moisés? ¿Conocen la historia de Jesús? Cómo Dios provoca que José, María se muevan del lugar donde ellos estaban para que luego fueran a un lugar llamado Belén y Jesús naciese en ese lugar, pero que ciertamente había una profecía que hablaba de que Él iba a nacer en ese lugar y que luego iba a volver a Jerusalén. Todas estas cosas. Ahora llévalo a tu vida. Llévalo a tu vida. Hay giros inesperados que tú y yo vamos a tener. A veces va a haber pérdida de trabajo, pérdida de empleo que vamos a tener. Nos vamos a ver quizás en esa dificultad donde decimos, ¿y ahora qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con mi vida? Pero es ahí donde solamente cuando conocemos lo que Pablo nos dice en Romanos 8:28, o lo que Dios nos dice a través de Pablo, donde de esta forma dice que todas las cosas a lo que aman a Dios, todas las cosas operan para bien, porque hay un propósito en todas ellas. Mira cómo dice el verso 28, Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Todas las cosas. Personas que vienen a tu vida, personas que son quitadas de tu vida. Promoción que te son denegadas, promoción que te son dadas. Y tú te preguntas ¿por qué? Porque son piezas de un rompecabezas, de un Dios que no es reactivo, sino que es un Dios que es estratégico y tiene un plan, y ese plan ha de cumplirse en tu vida.
Qué maravilloso cuando tú y yo podemos experimentar ese Dios. David lo dice de esta manera en el Salmo 138, salmo que yo siempre cito, verso 8. David llega a declarar: el Señor llevará a cabo los planes. En otra versión habla de propósito que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. David llega a decir: yo sé que los planes que Dios tiene para con mi vida se van a cumplir. Y cuando tú sabes que Dios te ama con un amor eterno, que esa es la razón por la cual su misericordia es prolongada, es renovada sobre tu vida continuamente, entonces tú debes de saber eso, que los planes que Dios tiene para contigo se van a cumplir. Lo que tiene para tu matrimonio se van a cumplir. No autosabotees lo que ya Dios estableció sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu hogar, sobre tus finanzas. Porque nuestro Dios es un Dios que no es reactivo, sino que es un Dios estratégico. Es un Dios que tiene un plan. Y esto nos lleva a nosotros a que tenemos que saber que tú y yo tenemos que poner nuestra confianza en Él. Poner nuestra confianza en Dios nos mueve a entender que todo lo que Él ha hablado, todo lo que Él ha hablado a tu vida, ninguna persona o circunstancia tiene poder para invalidarlo. Voy a repetir esto. Tú dirás: ¿pero qué es lo que Dios ha hablado a mi vida? Vemos aquí en las Escrituras, Salmo 33, verso 4. Quiero leerlo, solamente ese verso. Salmo 33, verso 4 dice: pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Hay en otro lugar, dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En pocas palabras, lo que quiero decirte hoy es que lo que Dios ha hablado a tu vida por medio de su palabra, lo que Dios ha revelado a tu familia por medio de su palabra, no hay persona o circunstancia que tiene poder para invalidarlo. No hay persona. No hay circunstancia que tenga poder para invalidarlo. Y yo sé que hay personas que pueden hablarte, que van a poder cuestionarte, que van a poder criticarte, que van a querer señalarte, que van a querer traerte a memoria la miseria de donde tú te levantaste en el día de ayer. Van a querer recordarte quizás de la familia de donde tú vienes y que quizás ningún miembro de esa familia se ha podido levantar. Pero hoy es un día donde tú y yo tenemos que decir: yo voy a confiar en lo que Dios ha hablado a mí. Yo voy a confiar, porque sé que su palabra es cierta, su palabra es verdadera. Yo voy a confiar. ¿Cuántas personas no cometieron o tomaron decisiones desacertadas en medio de la pandemia porque entendían que era todo ya, que ese era el fin de todo? Una circunstancia. ¿Cuántos de nosotros, y yo me incluyo, cuántos de nosotros nos hemos visto presionados por algo externo que está aconteciendo, que está amenazando nuestra integridad física, emocional o económica, y tomamos una decisión desesperada para reaccionar a esa circunstancia porque hay algo que hay que hacer? Yo no puedo cruzarme de los brazos, y olvidamos lo que ya Dios ha hablado. Y la razón por la cual estamos viendo eso es porque cuando tú y yo conocemos a ese Dios del propósito, experimentamos al Dios del propósito, vamos a saber que lo que Él ha hablado, no hay circunstancia y no va a haber persona alguna que lo pueda invalidar. Quizás puede venir una temporada de sequía, quizás puede venir una temporada de esterilidad en nosotros, pero quiero decirte que ese Dios, en medio de la esterilidad, en medio de la sequía, es el Dios que ha prometido que cuando le creemos a Él, Él va a abrir ríos en medio del desierto. Va a producir que desde la roca, desde una esterilidad, pueda fluir agua.
Dice que él es quien hace que la estéril se siente rodeada de hijos. Quizás hay estériles aquí, no estoy hablando quizás solamente en lo biológico. Hay personas que son estériles laboralmente, son estériles en cuanto a proyectos, iniciativas. Todo lo que intenta fracasa, todo lo que ha emprendido se estanca y dice: yo no sé por qué yo soy así, no puedo avanzar, no puedo conectar con nada. Yo quiero que tú y yo podamos creerle a ese Dios que abre la matriz espiritual, abre la matriz emocional en ti y te va a hacer fructífero, te va a hacer fructífera. Porque su palabra no puede ser invalidada por una persona o por una circunstancia. Su palabra es verdadera, su palabra es real. Y yo sé que en medio de todo esto, el enemigo va a pretender destruirte. El enemigo va a pretender engañarte. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Quiero leer unos cuantos versos ahí. Primera carta de Pedro, capítulo 5, desde el verso 8 al verso 10. Mira lo que dice. Dice: estén alerta, estén atentos, estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él. Sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, óyeme bien, en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, óyeme bien, entonces, después que hayan sufrido un poco de tiempo, es decir, después que hayan pasado el proceso, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. ¿Y sabe por qué? Porque no hay proceso alguno que pueda destruir el propósito de Dios sobre ti. Ahora, el enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, va a tratar de sembrar en ti duda, temor, ansiedad, todos esos tipos de sentimientos, de emociones, para que tú puedas echar hacia atrás. Pero cada victoria, óyeme bien, anota esto en tu espíritu, cada victoria en tu vida tendrá una historia de resiliencia o de determinación que la va a preceder. La victoria no viene ahora mismo con una oferta de 2x1 o 3x2. La victoria no viene porque tú vas a comprar un objeto en Amazon y porque tú eres una cliente, un miembro firme de ellos te van a enviar eso, o una campaña de fidelización como tienen algunas telefónicas. No, tu victoria va a venir con una historia de resiliencia. Una historia donde tú te caíste, pero tú dijiste: no voy a permanecer en el piso, me voy a levantar, porque yo sé que el propósito de Dios va a prevalecer. Va a venir precedido de una determinación. Aunque todos me dejaren, aunque todos abandonen, aunque todos me critiquen, aunque todos me cuestionen, aunque todos quieran invalidar quién soy yo en Cristo, yo voy a permanecer firme, voy a creer, porque yo sé quién soy en Él. Y cuando yo sé que sé quién soy en Él, nada ni nadie me puede mover de mi posición. Tu victoria será resultado de tu resiliencia, será resultado de tu determinación. Queremos victoria, pero somos los primeros que cuando se levanta el enemigo queremos escondernos. Que cuando se levanta la adversidad queremos renunciar. La victoria son para aquellos que no renuncian. La victoria son aquellos para los que están determinados a creerle a Dios por encima de, a pesar de, porque saben que su palabra permanece para siempre. Porque saben que su consejo no se va a mover. Ahora sabemos que Satanás no puede destruirte. Óyeme bien, él no puede destruirte.
Él no puede destruir tu propósito. Y yo quiero que tú y yo podamos entender eso. Porque hay una corriente dentro de la iglesia que ve al diablo por todos lados y sobredimensionan el poder y la presencia del diablo. Pero quiero que entendamos algo hoy. Ya él fue derrotado. Ya él fue derrotado. Y él no tiene poder alguno para destruir tu propósito. Pero sí puede tratar de desenfocarte, atacando tu identidad. Si el enemigo logra crear una brecha en tu identidad de hijo, de hija, va a poder lograr entonces que tú tomes decisiones basado en cómo te sientes, basado en lo que ves, basado en lo que escuchas y no basado en quién eres en Dios. Y en eso entonces habrás ganado, porque tú mismo, tú misma habrás saboteado el propósito, no porque Él tenga poder para hacerlo. No tiene poder. No tiene poder para hacerlo. El profeta Isaías en el capítulo 54, verso 17 nos habla de cómo ningún arma forjada en contra de ti puede prosperar. Dice que ningún arma en contra de ti es una herencia de los hijos de Dios. Ningún arma puede prosperar en contra de ti. Es más, Dios nos ha dado autoridad en nuestros labios para condenar toda lengua que se levanta en contra del propósito divino. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué yo voy a hacer con eso? Porque hay una invitación a poner nuestra confianza en Dios. Hay una invitación a entender que lo que Dios ha hablado, no hay persona o circunstancia que lo pueda invalidar. Yo sé que muchos de los que estamos aquí en algún momento han lidiado con una campañita de dentro o fuera de su contexto familiar de acusación o de descalificación. Quizás no han descalificado como padre o como madre. Quizás alguien ha sido en algún momento descalificado como profesional. Pero quiero decirte que el enemigo va a querer incluso descalificarte para el propósito que Dios tiene para ti. Y te va a decir, ¿tú crees que pensando tú lo que tú piensas a veces, tú crees que con lo que tú viviste, con el pasado que tú has tenido, tú crees que Dios puede hacer tal o cual cosa contigo? ¿Tú crees que Él puede hacerlo? Porque eso es lo que Él va a querer hacer. Y yo quiero que entendamos algo. Él va a querer que tú creas que tu pasado es un arma de destrucción masiva que Él puede usar contra tu propósito. Pero tú y yo tenemos que ver las cosas con una perspectiva correcta. Tu pasado y mi pasado. Y cuando hablo de pasado, me refiero a lo que hemos vivido hasta hace un momento atrás. Más que un arma, es un ancla. No es un arma porque no te va a poder destruir, porque el enemigo no tiene poder alguno para destruirte. Pero es un ancla que si tú lo crees, te va a estancar. Un ancla. Estamos hablando que un ancla es un objeto metálico de un tamaño y un peso, hablando hipotéticamente, que pesa 1 tonelada, tiene el poder, junto con la cadena, de frenar, de estancar una embarcación de miles de toneladas. Imagínate que tú eres esa embarcación que carga todo el propósito y el plan de Dios en tu vida. Una pequeña ancla que tiene que ver con tu pasado, tiene que ver con una debilidad tuya, tiene que ver con una incapacidad tuya de hacer algo, te mantiene estancado y estancado o estancada para que no avances. Eso es lo que hace el enemigo.
Eso es exactamente lo que el enemigo hace. Y es por eso que finalmente yo quiero que podamos entender que el propósito de Dios es usarte a pesar de ti mismo, a pesar de quien tú eres, a pesar de ti. Recuerda que Dios es omnisciente. Dios conoce tus batallas, Dios conoce tus pensamientos, Dios conoce las cosas con las cuales tú estás lidiando, al menos Él conoce las mías. Yo doy gracias de que Dios no tiene esas características o cualidades como la tengo yo, porque si yo hubiese sido Dios y hace tiempo yo hubiese removido a Javier, hubiese borrado a Javier de mi esquema, porque Javier no tiene el estándar, no tiene las cualidades que yo buscaría. Pero cobra tanto sentido cuando leemos 2 de Corintios capítulo 12, verso 9. Cuando Pablo, en un momento determinado de desesperación, había algo que estaba presionando, que estaba atacando. Pablo le llama un aguijón. Y Pablo desesperadamente, en 2 de Corintios 12, 9, llega a describir que él en varias ocasiones, 3 ocasiones de manera específica, él le llega a pedir a Dios que le quite, que le remueva ese aguijón. Y Dios le dice, no. Mira, te lo voy a leer. Mira cómo dice el Señor. 2 de Corintios 12, 9. Dice, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Y dice Pablo, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Porque es por su gracia. Ese es el Dios del propósito que tú y yo tenemos que experimentar hoy, que tenemos que conocer hoy, en el cual tenemos que movernos. Y yo te invito a que con humildad podamos reconocer que todo depende de Él. La humildad te va a posicionar a reconocer que todo depende de Dios. Que su gracia te da acceso a ser hijo, a ser hija y llevar una vida de adoración a Él. Es maravilloso esto porque cuando entendemos eso, y vuelvo reitero, dice humildad, pongo humildad porque Dios resiste. En el mismo Salmo 138, verso 6, dice que Dios a las personas humildes los recibe, pero los que son orgullosos, altivos, Él los resiste, Él los aleja. Pues tenemos que entender eso, y es que Dios no nos escogió por quienes somos, sino por su propósito de amor. Dios no te escogió por quien tú eres, por la familia de donde tú provienes, del país de donde tú naciste. ¿Recuerda? Algunos dicen, yo hubiese querido nacer en otro país. ¿Sabe? El propósito de Dios no está sujeto a un país, no está sujeto a una familia, no está sujeto a un color de piel, no está sujeto a una estatura, no está sujeto a un peso corporal determinado. El propósito de Dios está sujeto a su amor. Está sujeto a su amor. Y quiero invitarte a que tú y yo podamos aceptar eso. Quiero invitarte a que en el día de hoy tú y yo podamos aceptar esto con toda humildad. Con toda humildad. Ese es el Dios del propósito. Es un Dios cuyos atributos se van a asegurar para que el propósito se cumpla en tu vida. Donde no te va a exonerar de que se levanten adversidad, de que se levanten personas, circunstancias que van a querer destruirte. Él no te garantiza exonerarte de eso, pero te garantiza que su propósito se va a cumplir. Te garantiza que Él va a estar contigo en todo momento. Te garantiza que al final tú vas a poder celebrar la victoria, pero que esa victoria va a venir precedida de una resiliencia que es de tu parte.
va a venir precedida de una determinación que es tu parte. Antes de tú decir, mi familia llegó hasta aquí, mi matrimonio llegó hasta aquí, este negocio, este emprendimiento llegó hasta aquí. Antes de tú tomar esa decisión, yo quiero invitarte a que mires hacia atrás. De dónde Dios te escogió, lo que Él ha hecho, y piensa en lo que Él va a hacer en ti. Así que antes de orar, yo quiero invitarte a que tengamos un plan de acción esta semana. No te lo voy a poner por 2 semanas, no te lo voy a poner por un mes, solamente por esta semana, un plan de acción. Quiero invitarte a que tú puedas disponer tu corazón, al igual que yo, en conocer y reflexionar en 3 atributos divinos. Eso es fácil, ¿eh? Tú tienes que buscarlo. Y si no sabes cómo hacerlo, óyeme, googlealo, busca atributos de Dios, según la Escritura. Y te van a salir varios atributos de Dios. ¿Quién tiene un celular aquí ahora mismo? Préstame tu celular, abre la aplicación, Google. Yo estoy diciendo esto, lo básico. Una persona que no pueda usar las Escrituras mucho, que no tenga mucha conexión con las Escrituras, ¿verdad? Entonces, yo pongo aquí atributos. Estoy en vivo, ¿verdad? Atributos de Dios. Le doy. Entonces me sale los atributos de Dios. Aquí esta pantalla no se ve bien, no se ve clara. En esta sí. Dios es eterno. Dios es inmutable. Es decir, Dios es eterno, siempre ha existido. Dios es inmutable, no cambia. Dios es omnipotente, todopoderoso. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios es omnipresente, está en todo lugar. Y sigue acá, ¿verdad? Todos los atributos. Señores, yo solamente tuve que googlearlo. Así que no hay. Gracias. Te quiero invitar a que tú hagas eso. Escoge 3 atributos. Medita en ellos. Abrázalos. Y tú verás cómo eso va a traer esperanza y seguridad a tu vida, reconociendo que el propósito de Dios se va a cumplir. Eso en esta semana te lo puse bien fácil. Lo segundo que quiero invitarte es que durante esta semana toma 5 minutos cada día. No 10, no 15, no 20, no 1 hora. 5 minutos. Toma 5 minutos cada día para dar gracias porque Dios te ha amado y tiene propósito para tu vida. 5 minutos. Señor, te doy gracias. Sé que tú me has amado. Y tú puedes ahí traer a la memoria cosas. Todos los días, durante esta semana, tómate desde el día de hoy. Empieza si quieres esta misma noche. Y nos vemos el próximo domingo. Y toma este plan de acción desde hoy hasta el sábado. 5 minutos. ¿Sabes que la acción de gracia es un acto de fe? Porque tú estás dándole gracias a Dios, aún tú estés viviendo una realidad diferente. Y ese acto de fe provoca entonces el agrado y manifestación de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Él premia a los que se acercan a Él. Quiero invitarte a que te pongas de pie en este momento. Conociendo